Hola, ¿qué tal amigos de Cobertura? Soy la periodista Mary Vaca, trabajo en el periódico Página 7, pero en esta oportunidad les visito porque vamos a hacer en conjunto con Judith Prada un programa muy especial sobre un tema que nos aflige bastante, los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19. Bolivia está viviendo el momento más crítico, no solamente de la tercera ola, sino de toda la pandemia. Hemos batido récords en cuanto a muertos, en cuanto a casos registrados cada día, pero más allá de las estadísticas y de los números, lo que nos importa enfocar en este programa son las historias humanas. Y por eso estoy aquí, porque quiero esta vez entrevistar a la entrevistadora. Se trata de Judith Prada, la imagen, la directora, la dueña de este programa. Así es que, Judith, te doy un cordial saludo y la bienvenida a tu propia casa. Gracias, Mary, gracias definitivamente por aceptar también esta entrevista. En realidad, hoy invertimos los papeles porque necesariamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas, esto ya en el plano interior, en el plano familiar, ha sido tan complejo que hasta el momento todavía no salgo de todo el asombro de lo que nos ha tocado vivir, y quiero contarte a ti y a todos los amigos del país, paso a paso. Estoy atenta a todas las sugerencias. Muy bien, Judith, empecemos contándole a la audiencia de Cobertura que 2 de tus familiares han enfermado gravemente de COVID-19 durante las últimas semanas. Queremos que nos cuentes primero cómo se encuentran ellos y cuál ha sido la experiencia en líneas generales que ustedes han pasado respecto a esta enfermedad. Así es, se trata de mi hermana menor y mi cuñado, el esposo de ella, quienes fueron diagnosticados primero inicialmente con los síntomas del coronavirus. Fue primero mi cuñado. Ellos prácticamente tomaban todas las medidas necesarias del control de bioseguridad. De hecho, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, mi hermana, que trabajaba en una entidad financiera, renunció a su trabajo precisamente para cuidar de su salud y sobre todo de su familia, de los niños. Ellos tienen tres hijos. La situación era tan compleja que necesariamente tomaron esas medidas. Mi hermana se quedó en casa y simplemente mi cuñado iba a trabajar. Todo el año pasado fue así, de mucho cuidado, de mucho control. Sin embargo, más o menos alrededor del 20 de mayo, mi cuñado tuvo un resfriado y le hicieron una prueba. La prueba salió negativo. Posteriormente, los síntomas aún se manifestaban en él, tenía el resfriado y se volvió a hacer una segunda prueba y volvió a salir negativo. Eso generó cierta confianza en mi hermana y en los niños, y por supuesto lo que estaba pasando es que el virus estaba de a poco avanzando en su organismo y lamentablemente estaba también transmitiéndole a mi hermana y a los niños. Él estuvo recibiendo la asistencia en casa, inicialmente en su casa. El médico le diagnosticó, le dio la medicina, que es el tratamiento que la mayoría de la gente está asimilando. Sin embargo, a los 3 días se complicó. Se tuvo que hacer un traslado de inmediato a su seguro, a una caja. Lo internaron, pero no fue inmediato porque tuvo que estar en emergencia junto a muchos pacientes que también existen en Santa Cruz. Cerca de la 1 de la madrugada recién habilitaron una sala para su internación. Él estaba con oxígeno. Prácticamente toda la medicación inicial que le dio el médico no dio resultado, porque ya en su organismo, en sus pulmones, el virus estaba avanzando de una manera acelerada. Judith, por lo que tú nos cuentas, tu cuñado tiene el seguro de la caja. No muchos bolivianos pueden acceder a ese servicio. Sin embargo, se podría decir que él en cierta medida es un ciudadano privilegiado porque tiene un seguro, pero ¿eso le ha valido de algo? Es decir, ¿se han podido cubrir desde el seguro todos los costos de esta enfermedad, o cómo han enfrentado ustedes la situación?
Es eso lo que quería comentarte. Él recién tuvo acceso como asegurado cerca de la 1 de la madrugada, cuando fue trasladado a las 9 de la mañana más o menos, y a la 1 de la madrugada ya del día siguiente le habilitaron un espacio para que él sea internado. Después estaba en la emergencia. Cuando ya el médico ve su situación, nos dice de inmediato que se tiene que seguir un tratamiento muy riguroso, y para eso se necesita el Redensivir. Es un fármaco antiviral que inicialmente lo estaban usando en África cuando trataban a los pacientes con ébola, pero que dio resultado a muchos pacientes en Estados Unidos y en Europa. Y a raíz de eso, aquí en Latinoamérica y bueno, en Bolivia, empezaron los médicos a pedir a los familiares porque no había, y nosotros inmediatamente comenzamos a movilizarnos. Primero, ¿Y cómo fue ese calvario, Judith, para que ustedes pudieran conseguir este medicamento, Remdesivir? ¿Y cómo accedieron a él? ¿Cuánto les costó? Personalmente, lo que hicimos fue llamar como 100 veces a todos los números que ofertaban en las redes sociales, porque cada minuto, cada hora cuenta en esto. O sea, el médico dijo, en la medida de las posibilidades, lo inmediato él reciba ese medicamento, pues se va a poder de alguna manera contener que el virus siga avanzando en sus pulmones. Nosotros llamamos toda la mañana y a todos los números que aparecen, pero increíble, nadie contesta. Empiezan a contestar a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y le piden a uno su dirección. Le dicen, por ejemplo, cuesta 3.500 bolivianos una sola ampolla. ¿Y cuántas piden? Para tener una idea desde ya. Son 6, el tratamiento son 6, pero en ese momento te dicen, solo tengo una. En ese momento de desesperación, porque se trata de la vida de tu familiar, no hay tiempo para pensar, y bueno, uno tiene entre familia que reunir, porque no todos tienen en ese momento el dinero, nadie está también preparado para poder sostener una situación así tan grave. Claro, porque si sumas, imagínate, Judith, estaríamos hablando de 21.000 bolivianos solamente en 6 ampollas para cubrir la emergencia, si es que hubiera, pero tú me dices que solamente les dijeron que tienen una. ¿Qué pasó después? Me dieron una dirección, de todas las llamadas que hicimos cerca de las 8 de la noche. Y ya el día se estaba acabando, y en ese día él tenía que recibir por lo menos una. Entonces era una dirección lejísimo. Vimos y llegamos hasta el lugar. Una mujer apareció y nos dijo, este es el remedio. Lo revisamos, tomamos nosotros los recaudos de ver en internet qué características, cómo era, todo eso. Ya nos habíamos interiorizado, entonces al riesgo, ¿no? Nosotros vimos que esa era la medicina, y de acuerdo a las indicaciones que nos daban, inmediatamente corrimos hasta el seguro, hasta que él recibió la primera dosis. ¿Qué hacemos al día siguiente? Seguir buscando. ¿Y cómo fue esa búsqueda? Era todo un peregrinaje, Mary. Lo mismo, volver a llamar, porque además ese número o esas personas que te venden ya no aparecen. Entonces seguir insistiendo ingresamos a varios grupos. ¿Por qué crees tú que ellos no contestan los teléfonos? ¿Crees que están jugando con tu emotividad para que puedas pagar un precio más alto? ¿Qué crees que ocurre con estas personas inescrupulosas? Es que no hay otra explicación. Además, curiosamente, el horario. Toda la mañana y toda la tarde no contestan. Es alrededor de las 4, 5, 6 de la tarde. A medida que pasan las horas,
7 de la noche, 8 de la noche, y tu familiar no ha recibido, porque el médico es claro y dice, no se puede cortar el tratamiento, él recibe la primera dosis, tiene que seguir la segunda y así, son 6 días si quiere tener una evolución y además si su organismo va a poder resistir, porque ese es otro tema que te plantean. Entonces, esta gente, a medida que pasan las horas, sabe que va a encontrar, no uno, muchos familiares desesperados por poder comprar ese fármaco. Entonces, pasan las horas y va subiendo el precio. Por algún motivo, gracias a Dios, digo, y a muchos amigos, colegas, que pasaron todos los números que encontraron, uno de ellos nos atendió y nos logró vender 3. ¿Y qué nos dicen? Los tengo refrigerados porque saben que ese fármaco tiene que estar en una temperatura. Lo tengo refrigerado, si usted quiere, se lo llevo en este momento, o le dan una dirección, por ejemplo, no sé, este fue en el 4º anillo de la avenida Banzer, cerca del surtidor, por decirlo. Entonces, vas así como familiar a ciega, porque no sabes qué puede pasar, pero necesitas de ese fármaco. Y porque además en esto están solo los familiares. Es tu mundo simplemente, porque no vas a pensar ir a hacer una denuncia hasta que te lo sellen y pase a otra división, no sé. En ese momento, porque los médicos además son muy claros, cada hora, cada minuto cuenta. Así logramos comprar 3. ¿Y a cuánto te vendieron esas 3 ampollas? A 2.500 bolivianos. Fíjate que el precio es absolutamente arbitrario, es lo que ellos te quieran cobrar, porque el precio real, ¿cuál será, Judith? 940 bolivianos, dice en la farmacia. A las Pero no 6 existe, de la mañana. no encuentras en las farmacias, No, o sí en algún. No. Por ejemplo, yo fui a 2 farmacias muy prestigiosas aquí en Santa Cruz, donde me aseguraron gente de esa farmacia que sí tenían, pero que abrían sus puertas a las 8 de la mañana. A las 5 de la mañana estaba yo parada y llega a las 8 de la mañana, a las 7:30 empiezan a llegar los funcionarios de esa farmacia y le dicen a uno así, directo, no espere, no haga fila porque no hay. Y entonces uno en su total desesperación, ¿y cuándo van a tener? O ¿cómo puedo hacer? O no sé. Miles preguntas y le dicen a uno, no hay, entienda. Y se supone que los que sí tienen son gente ilegal, son importadores ilegales, contrabandistas, o ¿cómo ves tú ese negocio? ¿Cómo lo has visto? Además que funciona a las sombras de la noche, con la desesperación de la gente. Porque eso obviamente tiene que ser gente, no sé cómo será la conexión, no tengo la menor idea. Lo único que puedo decir de nuestra experiencia es de que mientras en las farmacias te dicen que no tienen y que no saben cuándo van a tener, estas personas aparecen publicitando en las redes sociales con un montón de teléfonos y te ofrecen incluso hasta llevártelo. Corres el riesgo de que sea falsificado también, o cualquier cosa que pueda suceder. No. Hay una indefensión total, ¿no? No tienes presencia del Estado que te ayude, no tienes a quién denunciar. Para empezar, si tu familiar tiene seguro, pues el seguro debería encargarse de los medicamentos, pero eso sabemos que es ciencia ficción en Bolivia, y que el que tiene que correr con todo el calvario para conseguir sus medicamentos es el familiar. Judith, y después de conseguir esas 3 ampollas, ¿qué más hiciste para conseguir las demás? Lo mismo, volver a llamar a otros números, porque eso todos los días actualizan, todos los días aparecen números en las redes, entonces con todo el riesgo volvés a insistir, y así encontré otro. Completamos las 6 y mi cuñado, gracias a Dios, logró reponerse, su organismo resistió y bueno, él, mientras él estaba mejorando, ya el cuadro clínico de mi hermana
de su esposa, mi hermana menor, se complicó. Pero ojo, a ella la llevamos de inmediato y el médico que la asistió dijo que no, que estaba bien, que podía resistir desde su casa, que era ambulatorio, pero que cómprense oxígeno. Entonces, es decir, terminaron, digamos, en cierta medida, terminaron, es un decir, pero terminaron la fase crítica de tu cuñado y tuvieron que empezar la fase crítica de tu hermana, porque ella también estaba contagiada y también tuvieron que internarla y ahora ya les pedían oxígeno. ¿Qué pasó entonces, Judith? Buscar todos los números donde aparecen oxígeno. ¿Qué hacemos? Llamamos, mire, Mary, hemos llamado 100, 200 veces, es poco. Gracias a Dios, toda mi familia es unida, sobrinos, hermanas, tíos, todos. Y en uno nos contestaron y nos dijeron que supuestamente también vivieron ese calvario, pero que ya se recuperaron y que vendían su oxígeno con un tanque de 6 litros, es un tanque grande. Y ya, comprarlo. ¿Con cuánto lo compraste? Con 3.000 bolivianos. 3.000 bolivianos. ¿Y cuánto debería costar ese tanque de oxígeno en un mercado legal? 1.500 bolivianos. Muy bien. También especulación en el oxígeno. Desesperación y también especulación. ¿Qué más pasó después? Ajá, claro, adelante. Es que no sabe, no, en ese rato, si el médico del seguro está despachando a tu familiar y dice no, que sea ambulatorio el tratamiento de su casa, aquí se va a contagiar peor. Entonces, pero tienen que conseguir oxígeno y ya no te dan ninguna posibilidad. Conseguimos el oxígeno y trasladamos a mi hermana a su casa. Estaba siendo asistida, pero no, ella ya no era un tratamiento que nosotros podíamos ver. Ella necesitaba ser internada. Estuvo sábado, domingo y lunes a primera hora la logramos internar. De ella fue mucho más rápido la internación, pero el virus ya había avanzado bastante en sus pulmones. ¿Y qué les pidieron para tratarla? ¿Otra vez remdesivir? Lo mismo, pero esta vez el médico dijo que son 2 en 1 el tratamiento, porque ella ya estaba más delicada, pese a que ellos mismos no la quisieron internar. Entonces cuando ya, no sé si quieren ver que el familiar esté muy delicado para que recién puedan hacer un espacio. Y otra vez empezó tu calvario para buscar remdesivir, seguramente. ¿Y esta vez el doble o qué significa que deberían ponerle doble? O sea, ¿deberías buscar 12 ampollas o 6? 6 igual, solo que la primera intervención era con 2 ampollas y ya los siguientes días de 1. Porque le pusieron 2 en 1 para ver cómo reaccionaba, porque ella estaba más delicada. Y gracias a Dios reaccionó, claro que con todo el impacto que esto significa en su organismo. Ella fue muy fuerte y bueno, fue poco a poco evolucionando. ¿Y esas ampollas a cuánto las compraste? ¿Igual en horas de la noche? ¿Cómo fue? Igual que en el primer caso. Exactamente, pero en esta situación, por ejemplo, 2 farmacias publicitaron que tenían el medicamento y volví a hacer lo mismo, la cola, todo, pero no tenían, o se acabaron, no sé, no dan explicación. Fue exactamente lo mismo y otra vez en las redes sociales buscar hasta que logramos conseguir. Como te digo, antes nosotros nos hemos interiorizado, hemos leído exactamente cómo era el fármaco, todo. Y de esa manera hemos logrado comprar y bueno. Si es que hacemos números, si es que cada ampolla lo hubieras comprado a 2.500, finalmente tuviste que comprar 12 porque 2 familiares se enfermaron, estamos hablando de 30.000 bolivianos solamente en esa ampolla. Judith, ¿hiciste cuentas? ¿Cuánto gastó tu familia para, lo más importante es que ustedes lograron salvar la vida, que tu hermana y tu cuñado están en plena recuperación, lo cual es una buena noticia, pero obviamente quedaron con deudas. ¿Cómo fue el tema económico, Judith? Sí, son más o menos alrededor de 50.000
porque todavía siguen habiendo gastos, porque no solo fueron ellos, fueron los niños también, pero de ellos no necesitó una internación, lo llevamos al médico, les hicieron las placas, las radiografías, todo, o sea, ellos fue prácticamente leve, gracias a Dios, recibieron toda la medicación y con todo eso, más o menos unos 50.000, por supuesto que, como decía en un principio, uno no está preparado, pero todos, tanto mi familia como la familia de mi esposo, que fue muy importante en todo esto, todos nos unimos y ya, con la bendición de Dios, digo, ellos están ya en una recuperación, pero qué difícil es esto, qué difícil es que mientras más uno ve a las autoridades nacionales y locales que velan por la salud, que están con la gente, que mientras más sucede eso en la retórica, en la práctica es un mundo diferente el que vive cada familia. Cada familia está sola, Judith, ¿no? Eso es lo que nos cuentas, está sola ante el mundo. Y si no cuentas en ese momento, no cuentas con el dinero y la decisión, y tomas muy en serio de que cada hora, cada minuto es valioso, de pronto a veces otra es la historia y eso me preguntaba y decía, ¿por qué tanta gente se está yendo? ¿Qué está pasando? Y es eso, y también es suerte, ¿no? Suerte que logres conseguir el medicamento, que no sea el falsificado, y vas así contra riesgo. El último medicamento fue terrible, ya casi cerca de las 10 de la noche, porque cuando uno ya está llegando a la dirección le dicen, no, ya lo vendí. Entonces, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Ya imagínate. No, te entiendo, Judith, y te doy mi plena solidaridad porque pasar por esta situación debe ser absolutamente desesperante. Qué bueno que tu familia haya tenido la fortaleza para salir adelante, pero además el respaldo económico, porque yo me pregunto, ¿qué ocurre con las familias que no tienen 50.000 bolivianos en la mano para pagar estos fármacos carísimos? Además, grupos de especuladores, no estamos hablando de que sea el precio real. Por otro lado, tus familiares no ingresaron a terapia intensiva, porque si ingresas a terapia intensiva, los precios se multiplican. Hay gente que sale con deudas por encima de los 100.000, 200.000 bolivianos, es absolutamente surreal lo que sucede. ¿Qué crees tú que pasa con la gente que no tiene dinero, Judy? Recibir la mala noticia. Eso es lo que está pasando, porque si bien el seguro, para los que tienen seguro, si podemos decir privilegiados, los internan y le ponen la medicación que tienen y le dicen claramente a uno, si usted quiere ver una evolución, en este momento estamos haciendo el tratamiento con este fármaco, pero usted tiene que conseguirlo. Entonces, no todos logran conseguirlo. Qué difícil, Mary. No, te entiendo absolutamente, Judith, y qué valentía la tuya para contarnos la historia, para que tu audiencia y la audiencia de Página 7 se enteren de lo que realmente está pasando detrás de estas redes. ¿Tú crees que son unas mafias, Judith? ¿Cómo las calificarías? Sinceramente, ni siquiera tener un adjetivo, no, nada. ¿Hay algún control de las autoridades? ¿Tú crees que las autoridades deberían controlar o es que este mercado negro va a seguir exaccionando a la gente que necesita? ¿Cómo se puede solucionar esto? Que la farmacia hagan, no sé, qué tratos, pero las farmacias están en la obligación de tener ese fármaco. Si ese fármaco aquí en Bolivia, en Santa Cruz o en cualquier lugar del país está dando resultado en varias personas, es obligación, tienen que tener. Así ese mercado
ilegal, porque esa gente que lucra en medio de la desgracia de la gente. ¿Y tú crees, Judith, que hay forma de identificarlos? ¿No crees que ya es hora de que las autoridades le pongan un alto a esto, que identifiquen estas redes de gente que lucra con la desesperación de los ciudadanos? En realidad eso ya deberían haberlo hecho, ¿no? Porque los teléfonos son públicos, están en todas las redes, y ellos saben. Porque hasta el momento no hemos visto ningún detenido por temas de salud, ¿no? Por especular con la salud de la gente. Hemos visto muchos detenidos políticos últimamente, pero ningún detenido por temas de salud, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Uno se pregunta, ¿qué está pasando para que la gente tenga que someterse a este mercado negro, a esta especulación, Judith? ¿Qué hay de las consecuencias? Adelante, Judith. Es que si no, o sea, yo lo veo de este lado. O sea, es increíble tener que recurrir y comprar un medicamento así, pero no tienes otra. Si no lo tienes, es ver morir a tu familiar. Entonces uno va a extremar todo el esfuerzo para que reciba ese tratamiento. Yo la verdad es que no me pongo a pensar en cómo puede haber gente que ve, que siente como uno está totalmente devastado. Y en ese momento es cuando aprovechan para hacer cobrarte lo que quieran, sí, para hacer su negocio, ¿no? ¿Qué gente con nada de escrúpulos para comerciar con la salud de la gente de esa manera? Yo te veo afectada emocionalmente, lógicamente, ¿no? Es decir, no solamente se enferma la persona que contrae el COVID, se enferma toda la familia, porque hay una enfermedad además emocional para todos, para las personas que han contraído el COVID, pero también para la familia. ¿Cómo ha sido el golpe emocional para ustedes? Hemos tratado de mantener mucha serenidad. De pronto ahora, platicándolo, contándole a ustedes, es que es como si en este momento estuviera recién despertando a todo lo que se ha vivido. Porque no podíamos darnos el lujo, si vale el término, de quebrarnos. Hemos mantenido la serenidad, el discernimiento para tomar las decisiones exactas. Y lo mejor es que no llegaron a terapia y están en casa recuperándose, están conscientes. Es de a poco, porque el daño en sus pulmones ha sido grande, y que eso lo debe estar pasando muchas familias también. Muchas, seguramente. Cada día tenemos más de 2.000 casos, a veces más de 3.000 casos. ¿Te imaginas 3.000 historias como la tuya, Judith? 3.000 historias cada día como la tuya. Esa es la magnitud de esta tercera ola. Judith, ¿qué edad tienen tus familiares? ¿Qué edad tiene tu hermana, tu cuñada? Ellos no llegaron a ser vacunados porque ellos están en el rango de los 40 y eran los primeros en cada enlace que salía en la propaganda gubernamental o departamental. El enlace para registrarse eran los primeros. Para acceder a la vacuna. Sí. Pero no lo lograron. No, porque recién después de que ellos se contagiaron, recién ya le tocó al rango de su edad. Claro, y además esta tercera ola está siendo implacable con las personas más jóvenes.
En la primera y en la segunda ola hemos tenido que lamentar pérdidas muy sentidas de nuestros ancianos, de nuestros mayores, pero en esta tercera ola es gente más joven, mayor de 30, mayor de 40, y bueno, ojalá el gobierno escuchara este testimonio y escuchara los testimonios de desesperación de la gente que tiene a un familiar en las terapias intensivas, en las emergencias, desesperada buscando medicamentos para que pueda abrir la vacunación para todos, ¿no? Porque ahora no solamente son los ancianos el grupo de riesgo, todos somos grupo de riesgo, Judith. Judith, yo quisiera terminar el programa mandándote un abrazo fuerte, mi solidaridad y agradeciéndote por haber sido tan valiente en exponer tu testimonio. No todos pueden hacerlo, primero porque hay daño emocional, segundo porque definitivamente quieren olvidarse del asunto, porque están ocupados resolviendo los problemas derivados del COVID-19. Te abrazo fuerte, te doy mi solidaridad y no sé si quieres decirle algo más a tu audiencia. Te agradezco mucho, Mary, agradezco también a quienes van a escuchar o van a ver esta entrevista. Cobertura es un programa que construye desde la comunicación, así fue creado el año pasado y bueno, siempre tenía la mirada de que toda la gente que necesita algo, necesita a través de su experiencia contarle al resto para que no vuelva a vivir nadie situaciones complejas, pero en ningún momento, por supuesto, pensé que en primera persona me toque contar esta situación. Yo sí, lo único que pediría es que las autoridades en todos los niveles no dejen, estamos viviendo esta pandemia tan cruel, tan dura, no dejen a cada familia vivir así como está viviendo. Es prácticamente, si se contagia, arréglensela. No encuentro otro término. Porque no hay forma. ¿Cómo pueden ayudar? Pienso que la única forma que sí podría verse, sinceramente, un apoyo es dos cosas. La primera es que si este fármaco está funcionando en varios pacientes, que por lo menos hagan que todas las farmacias puedan tener ese medicamento. De manera que así no va a haber ningún mercado ilegal, negro, nada. Nadie va a poder lucrar y las farmacias van a vender, que también no es un precio poco, pero no tiene comparación en relación a comprar un fármaco, el primero en 3.500, cuando la farmacia lo vende en 940. Ahora sé que lo están vendiendo en 1.200, algo así, supuestamente, porque tampoco hay. Si todas las farmacias tienen este medicamento y el gobierno, no sé, logran que ellos puedan necesariamente tener y no esperar que vaya un familiar desesperado y simplemente exista una respuesta y le digan no tenemos y no sabemos cuándo vamos a tener eso. Y por el otro lado, si son los seguros, si uno paga por su seguro, pues tienen que darle la atención necesaria. Y los médicos, no todos, pero muchos ni siquiera se acercan al paciente, guardan la distancia total y así sin auscultarlos, nada, simplemente dicen, no, está bien, vaya nomás a su casa y reciba el tratamiento. ¿Qué tal si no conseguíamos nosotros, por ejemplo en mi caso, es el oxígeno y cargado, ¿no? Porque temíamos que se termine también y dónde recargar. Es un drama que esto no puede estar pasando. Tiene que haber una política de salud clara, una política sinceramente, porque esto, cuando digo sinceramente, me refiero a que la realidad lo sienta el ciudadano, su familia, y no solamente sea parte de la propaganda. Porque la publicidad, te acompañamos o estamos contigo, dicen. Pero esa es la retórica, la práctica es otra y es bien difícil. Cuídense mucho, no sé cómo más, en mi familia todos se han cuidado, Mary, todos.
Y vuelvo a decir algo, mi hermana hasta renunció a su trabajo el año pasado cuando apareció la pandemia, precisamente para cuidarse. Algo que es importante, cualquier persona en Bolivia puede tener un familiar en casa que está siendo asistido, que tiene coronavirus. Sería importante que esa persona comunique a la empresa, a la institución y manifieste que tiene un familiar con coronavirus y que lo está asistiendo. Porque los médicos nos explicaban que también puede ser la carga viral. Revisando todo, pareciera, no podemos asegurar que mi cuñado se contagió en su trabajo. Y había un familiar, un funcionario que tenía un familiar en su casa que estaba asistiéndolo. Entonces hay protocolos que se tienen que seguir, y lo correcto sería, si cualquier persona tiene un familiar que está asistiendo en su casa con coronavirus, que comunique, y de pronto puede trabajar por teletrabajo y no sale con esa carga viral. Deben haber muchas formas que la gente se tiene que informar y tiene que ser honesta también con su compañero de trabajo. No sé, esto permite que todos busquemos, unifiquemos una ayuda. Seamos comunidad, apoyémonos, porque familias íntegras pueden incluso hasta desaparecer si alguien guarda este tipo de información. Deben haber formas para que la gente vea la vida de otra manera y todos en estos momentos difíciles nos apoyemos, porque también están los casos de los asintomáticos y ellos también tendrían que reportar, porque muchos dicen, no, yo me siento bien, soy asintomático, y van como si nada apareciera a trabajar. Entonces es un momento en el que todos necesitamos ayudarnos, todos, Mary. Así es, qué importante tu mensaje, Judith, para terminar el programa. Yo te agradezco nuevamente por esta oportunidad, por esta entrevista, y además quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo y un fraternal abrazo solidario a todas las familias bolivianas que nos están viendo y que están sufriendo historias parecidas. Ojalá el Estado no las abandone y ojalá tengan un acompañamiento en esta pandemia tan terrible que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Gracias, Mary.